El millonario volvió a casa antes de tiempo y encontró a la niñera y a sus hijos cubiertos de barro, riendo a carcajadas en el jardín. Madrid recibía septiembre con una lluvia fría que tamborileaba contra los ventanales panorámicos del ático en el Paseo de la Castellana. Alejandro Montero estaba de pie en su despacho del piso 12 y miraba la ciudad sumergida en una niebla gris. 42 años, traje impecable de un diseñador italiano, canas en las sienes que solo añadían distinción, propietario de 6 restaurantes de alta cocina en el centro de Madrid, un hombre cuyo nombre abría puertas y cerraba acuerdos, un hombre que 3 años atrás había enterrado a su esposa y desde entonces no sabía cómo hablar con su propio hijo. El teléfono vibró. Una agencia de colocación. Alejandro contestó sin apartar la vista del cristal. Montero, dígame. Don Alejandro, buenas tardes. Soy Patricia Ramos, de la agencia Élite Personal. Según su solicitud, hemos encontrado una candidata. Se llama Lucía Navarro, 28 años, formación en pedagogía, especialización en educación para niños con discapacidad auditiva, 5 años de experiencia trabajando con niños sordos. Envíenla hoy, cortó Alejandro. A las 6 de la tarde. Colgó y se frotó el puente de la nariz. La 7ª niñera en 2 años. La anterior, doña Carmen García, una mujer con 2 títulos universitarios y un currículum intachable, había aguantado solo 3 meses. Se marchó con unas palabras que Alejandro todavía no lograba digerir. Perdone, don Alejandro, pero en su casa no se puede respirar. Aquí todo es demasiado correcto. Alejandro no entendió entonces lo que quería decir. Ahora no quería entenderlo. Salió del despacho y recorrió el largo pasillo. Paredes blancas, mármol gris en el suelo, luces empotradas. Ni una sola fotografía, ni un solo detalle de color. El ático de 240 metros cuadrados parecía la suite de un hotel de 5 estrellas, bonito, caro y absolutamente muerto. La puerta de la habitación del niño estaba entreabierta. Alejandro se detuvo en el umbral. Martín estaba sentado frente al escritorio, espalda recta, manos colocadas con pulcritud delante de un cuaderno. 7 años, cabello oscuro, ojos grises, la viva imagen de su madre. El niño se inclinaba sobre las hojas de caligrafía, trazando palitos y ganchos con una precisión mecánica. A su lado descansaba un manual de lengua de signos, abierto por la página del alfabeto. Alejandro lo observó y sintió esa pesadez familiar en el pecho, la misma pesadez que lo asaltaba cada vez que intentaba decirle algo a Martín y comprendía que el niño no oía. Nunca había oído. Había nacido sordo, y ningún dinero, ningún especialista podía cambiar eso. Martín percibió la mirada y se giró. Su rostro se volvió inmediatamente cauteloso. Se puso de pie, se enderezó y cruzó las manos detrás de la espalda. Un gesto de sumisión que nadie le había enseñado, pero que había aprendido solo, por instinto de supervivencia emocional. Alejandro se obligó a sonreír e hizo unos signos torpes, con errores evidentes. Sigue estudiando. Martín asintió y volvió al cuaderno. El padre cerró la puerta y se apoyó contra la pared del pasillo. ¿Cuándo había sucedido? Cuando su hijo se había convertido en un pequeño soldado que tenía miedo de equivocarse, miedo de moverse, miedo de vivir. Probablemente 3 años atrás, aquella noche en que Isabel no regresó del hospital.
Lucía Navarro salió del metro de Nuevos Ministerios y miró a su alrededor. Madrid la recibió con un cielo plomizo y el asfalto mojado. Se ajustó el bolso en el hombro, uno viejo de tela que su madre le había cosido cuando estaba en la universidad, y comprobó la dirección en el teléfono. Paseo de la Castellana, número 24. El edificio residencial de lujo se alzaba ante ella como una fortaleza de cristal y hormigón. Seguridad en la garita, barrera automática, cámaras por todo el perímetro. Lucía se alisó instintivamente el abrigo, el único decente que tenía, comprado con su último sueldo en Córdoba. No parecía alguien que viviera allí, y desde luego no se sentía como tal. Pero el trabajo era trabajo, y trabajar con niños era lo único que sabía hacer de verdad, lo único que le daba sentido a sus días. «Señorita, ¿a quién busca?», le preguntó el vigilante. «A los Montero. Me esperan». Lucía Navarro. El vigilante revisó la lista, asintió y la dejó pasar. Lucía atravesó un vestíbulo con suelo de mármol, paredes de espejo y una enorme lámpara de araña de cristal. El ascensor la llevó al piso 12, en silencio y con rapidez. La puerta la abrió el propio Alejandro Montero. Lucía esperaba ver a un empresario de éxito, y no se equivocó. Alto, atlético, rasgos duros y mirada fría. Pero lo que no esperaba ver en aquellos ojos era un cansancio tan profundo que parecía que aquel hombre no dormía desde hacía años. «Buenas tardes. Pase». Ella se descalzó en el recibidor, tan enorme como toda su habitación en el piso compartido de Córdoba, y siguió a Alejandro hasta el salón. Paredes blancas, sofás grises, mesa de cristal. Ni un solo detalle de más, ni uno solo que estuviera vivo. «Siéntese», dijo Alejandro señalando el sofá. «Patricia Ramos me envió su currículum. Experiencia con niños sordos, 5 años. Trabajé en una guardería especializada en Córdoba, después como niñera particular con 2 familias. ¿Por qué dejó la guardería?». Lucía dudó un segundo. «La cerraron». «Recortes presupuestarios». Era verdad, pero no toda la verdad. La verdadera razón era que ya no podía soportar ver cómo los padres escondían a sus hijos, avergonzándose de sus particularidades, cómo intentaban arreglar lo que no necesitaba arreglo. Pero eso se lo guardó para sí misma. Alejandro asintió con sequedad. «Mi hijo tiene un horario estricto. Se levanta a las 7 de la mañana, clases de 8 a 12, almuerzo, paseo en el parque exactamente 1 hora, juegos educativos, cena a las 6, a dormir a las 8, sin desviaciones. Es fundamental para estructurar su percepción del mundo». Lucía escuchaba y sentía cómo todo se le encogía por dentro. Había oído discursos así antes, padres que convertían la vida de sus hijos en un horario porque así era más fácil, más seguro, menos aterrador. «¿Puedo ver a Martín?», preguntó en voz baja. Alejandro frunció el ceño, pero asintió. Recorrieron el pasillo. Alejandro abrió la puerta de la habitación infantil. Martín estaba sentado en el suelo junto a la ventana, con un libro en el regazo. Un manual de matemáticas de primero de primaria. Cuando la puerta se abrió, el niño se levantó de un salto y se puso firme como un soldado. Lucía sintió que algo le apretaba la garganta. Se agachó para quedar a la altura de los ojos del niño y lentamente, con claridad, hizo signos con las manos. «Hola»,
Me llamo Lucía. ¿Cómo te llamas tú? Martín miró a su padre, esperando permiso. Alejandro asintió. Martín, respondió el niño con signos tímidos, casi asustados. Bonito nombre, sonrió Lucía. ¿Te gustan las matemáticas? Martín se encogió de hombros. No le gustaban ni le disgustaban. Simplemente estudiaba porque así debía ser. Lucía vio lo que buscaba. En la esquina de la habitación, en el estante más alto del armario, había juguetes perfectamente apilados e intactos. Coches, un juego de construcción, un oso de peluche. Todo caro, todo nuevo y todo muerto. Gracias, dijo ella. Se levantó y salió de la habitación. En el salón, Alejandro la esperaba, con expresión de negocio. ¿Cuándo puede empezar? Lucía lo miró a los ojos. El lunes. Pero tengo una condición. Alejandro arqueó una ceja. La escucho. El horario puede modificarse. Si el niño necesita más tiempo de paseo, paseamos más. Si está cansado de estudiar, jugamos. Los niños con discapacidad auditiva necesitan estructura, pero no una cárcel. Se hizo el silencio. Alejandro la miraba como si la viera por primera vez. Lucía no bajó los ojos. De acuerdo, dijo él finalmente. Lo probaremos. Pero si veo que el rendimiento baja, verá lo contrario, respondió Lucía con firmeza. Se dieron la mano. La de ella era cálida y firme, la de él fría y seca. El lunes comenzó con lluvia. Lucía llegó a las 7 de la mañana, según lo acordado. Alejandro ya se marchaba. Reunión de negocios, negociaciones importantes. Le lanzó una mirada rápida, asintió y desapareció tras la puerta. Martín esperaba en la cocina. Frente a él había un plato de avena intacto. El niño estaba sentado con la espalda recta, las manos sobre la mesa, mirando al vacío. Lucía se sentó a su lado. «Buenos días», le dijo con signos. Martín se sobresaltó, como si no esperara que alguien lo saludara. «Buenos días», respondió de forma automática. «¿No quieres la avena?» El niño negó con la cabeza. No quería. «¿Y qué quieres?» Martín la miró con desconfianza. Parecía que nadie le había hecho esa pregunta jamás. «No sé», respondió con signos. Lucía abrió la nevera. Todo estaba ordenado en estantes, etiquetado, organizado. Yogures, frutas, verduras cortadas en recipientes herméticos, como en un supermercado. «¿Sabes hacer tortitas?», preguntó. Martín negó con la cabeza. «Entonces vas a aprender. Levántate». Cocinaron juntos. Lucía mostraba y Martín repetía. Rompieron 2 huevos fuera del bol. Derramaron harina en el suelo. Lucía se rió. Martín se quedó paralizado, esperando que lo regañaran. Pero Lucía simplemente limpió el suelo con un trapo y le dijo con signos: «No pasa nada. Seguimos». La primera tortita salió hecha un desastre. La segunda, casi bien. La tercera ya estaba buena. Martín sonrió por primera vez aquella mañana. Apenas perceptible, casi invisible, pero sonrió. Comieron tortitas con nata y mermelada. Martín se comió 3, más de lo que solía comer en todo un desayuno. Después del desayuno, tocaban las clases. Lucía abrió los materiales didácticos que había dejado la niñera anterior: cuadernos de caligrafía, matemáticas, desarrollo del lenguaje, todo seco, formal,
Aburrido, los apartó a un lado. «Vamos», le indicó con signos. «¿A dónde?», se sorprendió Martín. «A aprender de verdad». Se vistieron y bajaron al patio. La lluvia había parado, pero la tierra estaba mojada y el aire era fresco. Lucía señaló un árbol. «¿Sabes qué es esto?». «Un árbol», respondió Martín. «¿Pero qué tipo de árbol?». El niño se quedó desconcertado. «Vamos a verlo juntos». Se acercaron. Lucía le mostró las hojas, la corteza, las ramas. Le explicó con signos, despacio, con paciencia. «Un arce. Estas son las hojas del arce. Así es su corteza. En otoño las hojas se volverán amarillas y rojas». Martín escuchaba. Por primera vez escuchaba, no porque debía, sino porque le interesaba. Después contaron los pasos desde el portal hasta el parque infantil. Buscaron piedras de distintas formas y las ordenaron por tamaño. Matemáticas, pero vivas, reales, palpables. Cuando volvieron al ático, Martín estaba sucio, mojado y feliz. Alejandro revisaba las grabaciones de las cámaras de seguridad. En el ático había 6 cámaras instaladas. En el salón, la cocina, el pasillo, la habitación del niño. No por desconfianza hacia las niñeras, sino por miedo. Miedo a perderse algo importante, a no llegar a tiempo, a no proteger a su hijo. En la pantalla, Lucía y Martín en la cocina. Hacen tortitas, se ríen. Bueno, Lucía se ríe. Y Martín. Alejandro se fijó bien. Martín sonreía. De verdad. Alejandro se reclinó en el respaldo de su sillón de cuero. Habían pasado 4 días desde que Lucía empezó a trabajar. 4 días y algo había cambiado. No podía decir exactamente qué, pero lo sentía. Su hijo estaba más vivo. Por las tardes, cuando Alejandro volvía del trabajo, Martín ya no estaba sentado a la mesa con miedo en los ojos. Corría hacia su padre y con signos rápidos, atropellados, como si temiera olvidarse. Le contaba su día. Los árboles del patio, las piedras, las tortitas. Alejandro escuchaba, asentía, intentaba sonreír, pero por dentro todo se le encogía ante una pregunta. ¿Por qué él mismo no podía hablar así con su hijo? ¿Por qué había hecho falta una desconocida para que su propio niño empezara a vivir? Cambió a la cámara del salón. Lucía estaba sentada en el suelo con Martín. Delante de ellos, el juego de construcción que Alejandro había comprado hacía medio año y que desde entonces acumulaba polvo en la estantería. Construían algo juntos, una torre. Martín pasaba las piezas, Lucía montaba. Luego cambiaban de papel, sin libros de texto, sin cuadernos de caligrafía, simplemente un juego. Alejandro apagó el monitor y se sirvió un whisky. Una copa, 2. Bebía despacio, mirando por la ventana la noche de Madrid. Isabel sabía jugar así con Martín hasta el último día, incluso cuando estaba embarazada del segundo, incluso cuando los médicos le decían que debía cuidarse. Se sentaba en el suelo y construía castillos de bloques con su hijo. Alejandro es un niño, le decía ella. No necesita especialistas caros, necesita amor. Tiene necesidades especiales, respondía Alejandro. Necesita ayuda profesional, necesita un padre, decía Isabel en voz baja. Esa fue su última conversación. Por la mañana ella se fue al hospital.
Por la noche Alejandro recibió la llamada. Complicaciones, hemorragia, reanimación. No llegaron a tiempo. Al bebé tampoco pudieron salvarlo. Después de aquello, Alejandro tomó una decisión. Nunca más riesgos, nunca más caos, solo control, solo reglas, solo seguridad. Construyó para Martín un mundo perfecto y encerró a su hijo en él como en una jaula. El viernes por la noche, Lucía se quedó hasta tarde. Martín ya dormía. Alejandro trabajaba en su despacho. Ella fregaba los platos en la cocina cuando él entró. ¿Todavía no se ha ido?, se sorprendió Alejandro. Estoy terminando. Lucía no se giró. Mañana es fin de semana. Quería dejarlo todo recogido. Alejandro se sirvió agua del filtro y se apoyó en la encimera. ¿Cómo está?, preguntó en voz baja. Bien. Avanza en los estudios. Lucía se dio la vuelta, secándose las manos con un trapo. En la vida. Alejandro frunció el ceño. Es lo mismo, tratándose de un niño con sus necesidades especiales. No, replicó Lucía con calma. Son cosas completamente distintas. Martín puede saberse el alfabeto de memoria, pero si no sabe alegrarse, eso no es vida. ¿Cree que soy un mal padre? La pregunta sonó más cortante de lo que Alejandro pretendía. Lucía no retrocedió. Creo que es un padre asustado. No es lo mismo. Silencio. Alejandro apretó el vaso con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Usted no sabe por lo que he pasado. Lo sé, dijo Lucía en voz baja. La agencia me contó lo de su esposa. Lo siento mucho. Entonces debería comprender por qué hago todo lo posible para proteger a mi hijo. Lo comprendo, pero la pregunta es otra. ¿De qué lo protege? ¿Del mundo o de la vida? Alejandro dejó el vaso en la encimera con brusquedad. El agua salpicó. No le pago para que me dé consejos psicológicos. Usted me paga para que ayude a su hijo. Eso es lo que hago. Lucía colgó el trapo. Cogió su bolso. Buenas noches, don Alejandro. Él se quedó solo en la cocina, mirando la mancha de agua en la encimera. Pasó una semana, luego otra. Septiembre llegaba a su fin. Las lluvias eran más frías. Alejandro observaba a Lucía y a Martín, a veces a través de las cámaras, a veces en persona cuando volvía antes. Veía cómo su hijo cambiaba. Martín empezó a preguntar, ¿por qué el cielo es azul? ¿A dónde se van los pájaros? ¿Cómo crecen los árboles? Lucía respondía a cada pregunta o buscaba la respuesta junto con él. Empezó a reír con una risa auténtica de niño, una risa que antes Alejandro solo había escuchado en las grabaciones antiguas con Isabel. Empezó a abrazar a su padre sin razón aparente, simplemente así. Se acercaba por las tardes cuando Alejandro estaba con el portátil y le rodeaba el cuello con los brazos. Cada vez Alejandro se quedaba inmóvil, sin saber qué hacer con aquella ternura inesperada. El último sábado de septiembre estalló un aguacero, uno de verdad, potente, de los que caen una vez al mes. Alejandro terminó una reunión antes de lo previsto y decidió volver a casa. Cuando subió al ático, estaba vacío. La alarma le pinchó el corazón. Revisó la habitación del niño, el salón, la cocina. Nadie. Llamó a Lucía. No contestó. Miró por la ventana y entonces lo vio. En el patio de la urbanización de lujo
Entre los setos perfectamente recortados y los parterres diseñados por un paisajista profesional, había un enorme charco, más bien un lago de barro. La lluvia había arrastrado la tierra después de unas obras en los caminos del jardín. En el centro de aquel lago, hundida hasta las rodillas en el agua, estaba Lucía, el pelo pegado a la cara, la ropa empapada de arriba abajo. Se reía a carcajadas, con la boca abierta y los ojos brillantes, como si tuviera 5 años. Y a su lado, Martín, con aquella chaqueta cara que Alejandro había encargado desde Italia, con las botas que habían costado 300 euros. El niño estaba arrodillado en el barro y modelaba algo con las manos. Alejandro no podía respirar. Martín golpeó la superficie del charco con la palma abierta. Las salpicaduras saltaron hacia arriba y empaparon a Lucía. Ella se rió aún más fuerte y respondió con otro manotazo al agua. Martín emitió un sonido. No era una palabra, pero sí un sonido lleno de éxtasis puro, y empezaron a salpicarse como dos locos, como dos niños sin reglas, ni horarios, ni miedo. Alejandro estaba de pie junto a la ventana y no podía apartar la mirada. Su hijo sonreía con una sonrisa auténtica, amplia, desbordante, aquella sonrisa que Alejandro no había visto en 3 años. Algo se rompió dentro de él. Se dio la vuelta y se lanzó hacia la salida. Bajó las escaleras volando, sin esperar al ascensor. Salió a la calle bajo la lluvia. Lucía lo vio primero. La sonrisa desapareció de su cara. Se puso de pie, cubriéndose instintivamente con su cuerpo a Martín, protegiéndolo. Martín se giró y se quedó paralizado. Vio a su padre empapado, sin aliento, con el rostro crispado. El niño se encogió y bajó la cabeza. Alejandro dio un paso adelante, luego otro. Se detuvo a 2 metros de ellos. Martín levantó los ojos hacia él, llenos de miedo y de culpa, como si hubiera hecho algo terrible. Alejandro miró a su hijo, sus manos sucias de barro, la chaqueta mojada, la cara manchada de tierra, y vio lo que el niño sostenía entre las manos. Una figurita de barro, torcida, torpe, pero reconocible. Un pájaro, un ave fénix, aquella misma ave fénix que Isabel dibujaba para Martín todas las noches antes de dormir. Su cuento favorito, su último regalo al niño, un álbum con dibujos de aves fénix. Alejandro lo había olvidado. Había escondido el álbum después de la muerte de Isabel, porque no podía soportar ver la mano de ella en cada trazo. Pero Martín lo recordaba. Alejandro se dejó caer de rodillas en el charco. Los pantalones caros se hundieron en el barro. El agua se filtró a través de la tela, fría, mojada. Le daba absolutamente igual. Extendió la mano hacia su hijo. Martín se estremeció. «Enséñamelo», le pidió Alejandro con signos. El niño le tendió la figurita. Con inseguridad, Alejandro la tomó entre las manos. El barro le manchó los dedos. El pájaro era imperfecto, infantil y hermoso. Miró a Martín. «Es precioso», le dijo con signos. «Muy bonito». Martín no se lo creyó. Negó con la cabeza, esperando que su padre se enfadara, lo castigara, lo llevara dentro. Pero Alejandro tomó un puñado de barro y empezó a modelar. Torpemente, sin habilidad, nunca lo había hecho. Las manos que firmaban contratos millonarios no sabían cómo dar forma a un pájaro de barro. Martín lo miraba con los ojos como platos. Alejandro moldeó algo
que recordaba vagamente a un ave. Se lo enseñó a su hijo. ¿Como el tuyo?, le dijo con signos. Martín observó ambas figuras. Luego, despacio, con cautela, sonrió y le respondió con signos. ¡Ja! El mío es mejor. Alejandro se rió. Por primera vez en 3 años se rió de verdad, una risa oxidada pero genuina que resonó en el patio vacío, mezclándose con el tamborileo de la lluvia. Lucía estaba de pie a su lado y las lágrimas le corrían por la cara, mezclándose con la lluvia. Los tres sentados en el barro, bajo el aguacero, modelando pájaros. Alejandro no sabía cómo, pero Martín le estaba enseñando. Un padre aprendía de su hijo aquello que cualquier niño del mundo sabe, pero que él mismo había olvidado. Cómo jugar, cómo alegrarse, cómo vivir. La felicidad duró exactamente hasta la noche. Subieron al ático empapados, sucios, riéndose. Alejandro le dijo a Lucía que se fuera a casa a cambiarse y a descansar. Él llevó a Martín al baño, lo ayudó a lavarse, lo acostó. El niño se durmió con una sonrisa, agarrando con fuerza la figurita de barro del ave fénix que su padre le había permitido quedarse. Alejandro salió de la habitación y encontró en el teléfono 10 llamadas perdidas del presidente de la comunidad de propietarios, 3 de la vecina del piso de abajo y un mensaje en el chat del edificio. Abrió el chat. Había una foto. Él, Lucía y Martín en el charco. Y comentarios. ¿Qué clase de circo es este en el patio? Han destrozado el césped. Los niños deberían comportarse con decoro. Pagamos una fortuna por vivir aquí, para que nos destrocen las zonas comunes. Alejandro cerró el chat. Llamó el presidente de la comunidad, don Ignacio Ruiz, un coronel retirado con principios de hierro. Montero, ¿qué clase de espectáculo ha sido ese? Somos una urbanización de prestigio y usted monta. Estaba jugando con mi hijo, respondió Alejandro con voz neutra. ¡En el barro! ¿Se da cuenta de que ahora hay que reparar el césped? Páseme la factura. La pago. No es cuestión de dinero, es cuestión de decoro. Aquí vive gente respetable. ¿Y usted? Alejandro colgó. Se acercó a la ventana. Abajo, 2 operarios ya limpiaban las huellas de su crimen. Rellenaban el barro con arena, igualaban el césped, borraban las señales de felicidad. Alejandro se quedó mirando cómo desaparecía el único lugar donde su hijo había estado verdaderamente vivo. Y por primera vez en 3 años comprendió con nitidez que se había equivocado en todo. No había construido una vida. Había construido un museo, bonito, correcto y muerto. El teléfono volvió a vibrar. Número desconocido, contestó. Alejandro, 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 soy Elvira, Elvira Montero de Castillo, la voz de su suegra, fría, autoritaria. Alejandro apretó el teléfono. Dígame, me ha llamado Nuria, tu vecina del cuarto, y me ha contado lo del incidente en el patio. Mañana mismo cojo el ave desde Sevilla. Tenemos que hablar muy seriamente sobre la educación de Martín. No hace falta que venga. Sí que hace falta. Veo que has perdido completamente el control de la situación. Mi hija me encomendó el cuidado de su nieto, y no voy a permitir que tú... Isabel no encomendó nada, cortó Alejandro bruscamente. Martín es mi hijo.
un hijo al que has confiado a una chica de pueblo sin la cualificación necesaria. He, he, he hecho mis averiguaciones, Alejandro. Tu nueva niñera. Buenas noches, Elvira. Colgó. Le costaba respirar. Abrió la ventana y dejó entrar el aire frío de la noche. 3 años atrás, había enterrado a su esposa y junto con ella se había enterrado a sí mismo, escondiéndose en el trabajo, en el dinero, en el control. Había levantado muros alrededor de su hijo para protegerlo. ¿Pero de qué lo protegía? Del dolor, del riesgo, de la vida. Lucía tenía razón. Era un padre asustado, y ese miedo estaba matando a Martín más lentamente, pero con la misma certeza con que la enfermedad había matado a Isabel. Alejandro volvió a la habitación del niño. Martín dormía acurrucado, abrazando el pájaro de barro. En su cara, una sonrisa. El padre se sentó en el borde de la cama y le acarició la cabeza con cuidado. «Perdóname», susurró. «Perdóname por tardar tanto». Martín no oyó, pero tal vez lo sintió, porque la sonrisa se ensanchó. Alejandro salió de la habitación, cogió el teléfono y escribió un mensaje a Lucía. «Gracias por hoy, por todo». La respuesta llegó al minuto. «Esto es solo el principio». Él miró esas palabras y comprendió. Sí, era solo el principio de una vida de verdad. Pero aún no sabía el precio que tendría que pagar por esa vida. Elvira Montero de Castillo llegó el lunes por la mañana. Una mujer alta, imponente, de 63 años, con un traje gris impecable y un peinado que no había cambiado en 2 décadas. Antigua jefa de servicio de una clínica privada en Sevilla. Toda su vida acostumbrada a dar órdenes y a verlas cumplidas sin rechistar. Alejandro la recibió en el salón. Lucía estaba en la cocina con Martín. Preparaban el desayuno. Elvira no quiso abrazarla, solo asintió con la cabeza. Alejandro. Ella recorrió el ático con mirada crítica. «Veo que no has hecho reformas». Isabel quería cambiar el color de las paredes del salón, ¿recuerdas? Primer golpe, suave pero certero. Recordarle que no había cumplido el deseo de su difunta esposa. «No he tenido tiempo», respondió Alejandro. «Tiempo para el trabajo sí has tenido. Para otro restaurante más sí has tenido. Pero para tu hijo, segundo golpe, más duro». Alejandro apretó las mandíbulas. «¿A qué ha venido?» «A ver a mi nieto. ¿O acaso ahora también me lo prohíbes?» Pasó a la cocina sin esperar respuesta. Alejandro la siguió. Martín y Lucía estaban sentados a la mesa. Ante ellos, una montaña de tortitas que habían hecho juntos. El niño contaba algo con signos. Lucía se reía. «Una mañana normal, una mañana feliz». Elvira se detuvo en el umbral. «Martín». La voz no era fuerte, pero sí autoritaria. Martín se sobresaltó, se giró, vio a su abuela y su cara se volvió tensa al instante. Se levantó y se puso rígido. Viejo reflejo. Lucía también se puso de pie, limpiándose las manos en el delantal. «Buenos días. Soy Lucía, la niñera de Martín». Elvira la recorrió, de arriba a abajo con la mirada. La ropa sencilla, las manchas de harina en las mangas, el pelo revuelto. «Ya veo», fue lo único que dijo. Se volvió hacia Martín, se agachó. El movimiento era preciso, casi clínico. «¿Cómo estás, Martín?»
¿Estudias bien? Martín asintió y le respondió tímidamente con signos. Bien, abuela. Enséñame tu cuaderno de trabajo. El niño miró a Lucía. Ella asintió con suavidad. Martín corrió a su cuarto. Elvira se irguió y se volvió hacia Lucía. ¿Qué formación tiene? Pedagogía, especialización en educación para niños con discapacidad auditiva. ¿Qué universidad? La Universidad de Córdoba. Una leve sonrisa despectiva rozó los labios de Elvira. Entiendo. ¿Y experiencia con niños con trastornos múltiples del desarrollo? Lucía frunció el ceño. Martín no tiene trastornos múltiples. Solo tiene una discapacidad auditiva. Tiene retraso en el desarrollo del habla, problemas de socialización e inmadurez emocional. ¿O no se ha dado cuenta? Lo que he visto es un niño al que han tenido encerrado en una jaula durante demasiado tiempo, respondió Lucía con calma, y le estoy ayudando a salir de ella. El aire en la cocina se espesó. Alejandro dio un paso adelante. Elvira, no creo que esta conversación sea oportuna. Muy oportuna. Se giró hacia él. Veo los resultados de tu educación, Alejandro. El niño está abandonado. En lugar de clases sistemáticas, juegos en el barro, en lugar de profesionales cualificados, una chica de provincias. Si Isabel viera esto, no te atrevas. La voz de Alejandro se volvió peligrosamente baja. No te atrevas a hablar en nombre de Isabel. Soy su madre. Sé lo que habría querido para su hijo. Habría querido que fuera feliz. Habría querido que estuviera sano, educado y preparado para la vida. Y tú lo estás convirtiendo en un salvaje. Martín volvió con un cuaderno en las manos. Se quedó paralizado en la puerta, mirando a los adultos que discutían. Los ojos se le abrieron de par en par por el miedo. Lucía lo vio primero. Se arrodilló a su lado, lo abrazó por los hombros y le dijo con signos: «Todo está bien. No tengas miedo». Elvira le quitó el cuaderno de las manos al niño. Lo hojeó. Había pocas anotaciones. Lucía no apostaba por los ejercicios escritos, sino por la comunicación directa y el aprendizaje a través del juego. ¿Esto es todo? Levantó las cejas. En 3 semanas de trabajo nos centramos en la calidad, no en la cantidad, respondió Lucía. En la calidad del barro en la ropa, supongo. En la calidad de la infancia. Elvira cerró el cuaderno de golpe. Ya me hago una idea. Alejandro, tenemos que hablar a solas. Alejandro miró a Lucía. Ella asintió. Voy a dar un paseo con Martín. Quédese, ordenó Elvira. Esto también le concierne. Se hizo el silencio. Lucía no se movió. Alejandro miraba a su suegra y por primera vez en 3 años comprendió que la verdadera guerra estaba a punto de comenzar. Se sentaron en el salón, Elvira en el sillón, erguida como una vara, Alejandro enfrente, Lucía a su lado. Martín jugaba en su cuarto, pero la puerta estaba entreabierta. He consultado con varios especialistas, comenzó Elvira. Les he mostrado las grabaciones del chat de vecinos, cómo Martín se revolcaba en el barro. Alejandro se tensó. ¿Nos has estado espiando? Nuria me envió el vídeo. Ella se preocupa por el niño, a diferencia de ti. ¿Qué especialistas?, preguntó Lucía con brusquedad. Psicólogos infantiles, logopedas, pediatras, gente con nombre, con experiencia, no aficionados de provincias. Lucía palideció.
pero no dijo nada. ¿Y qué dijeron?, preguntó Alejandro. Elvira sacó una carpeta de su bolso y la puso sobre la mesa. El dictamen es unánime. Los métodos educativos que se aplican actualmente no se ajustan a las necesidades de un niño con discapacidades del desarrollo. Se requiere una corrección inmediata del enfoque, un cambio de personal y posiblemente un cambio de tutor. Las últimas palabras sonaron como una sentencia. Alejandro tomó la carpeta, la abrió. Allí había informes impresos, firmas, sellos, terminología médica. Todo parecía oficial y convincente. ¿Quieres quitarme a mi hijo? Levantó los ojos hacia su suegra. Quiero salvar a mi nieto. Trabajas 14 horas al día. El niño queda a merced de sí mismo. Y de esta chica. Necesita ayuda profesional, estabilidad, una cárcel. Se le escapó a Lucía. Elvira se volvió hacia ella con una mirada gélida. Un entorno adecuado. Estoy dispuesta a llevarme a Martín a Sevilla. Tengo contactos en los mejores centros de rehabilitación. Recibirá todo lo que necesita. Recibirá una jaula con barrotes de oro. Lucía se puso de pie. Quiere hacer con él lo mismo que don Alejandro hizo durante 3 años. Convertirlo en un discapacitado perfecto que no dé problemas. ¿Cómo se atreve? Me atrevo porque veo a un niño y usted solo ve un diagnóstico. Lucía, intervino Alejandro tocándole el brazo. Espere, miró a Elvira. ¿De verdad crees que soy un mal padre? La suegra calló un momento, luego suspiró. Creo que eres un padre perdido. Después de la muerte de Isabel te cerraste, huiste al trabajo. Martín se convirtió para ti en un problema que resolver, no en un hijo al que querer. Las palabras dieron en el blanco. Alejandro sintió que algo se le apretaba en el pecho. Lo quiero. El amor no es dinero en una cuenta, ni especialistas caros. El amor es tiempo, atención, presencia, y tú estás ausente. Estoy cambiando, dijo Alejandro en voz baja. En 3 semanas. Se burló Elvira. Alejandro, eres empresario. Estás acostumbrado a resultados, planes, control. Pero los niños no son un proyecto, son caos, son imprevisibilidad, son todo eso con lo que tú no sabes lidiar. Se levantó y se ajustó el bolso al hombro. Tienes 2 semanas. Si en ese tiempo no veo cambios reales, clases sistemáticas, progreso en el desarrollo, un enfoque profesional, presentaré una demanda para limitar tus derechos de patria potestad. Tengo contactos, tengo fundamentos, tengo pruebas. Alejandro se puso de pie. No tiene derecho, sí lo tengo, como abuela del niño, como madre de tu difunta esposa, como persona que actúa en interés de Martín. Se dirigió a la puerta. En el umbral se giró. Y otra cosa, Alejandro, despide a esa chica inmediatamente. No es una profesional, es un peligro para el niño. La puerta se cerró tras ella. Alejandro se quedó en medio del salón, apretando la carpeta con los informes con tanta fuerza que el papel se arrugaba. Lucía se acercó y le tocó el hombro con cautela. Don Alejandro, está despedida, dijo él de forma mecánica sin mirarla. Lucía se quedó helada. ¿Qué? Ya me ha oído. Está despedida. Recoja sus cosas y márchese. Se dio la vuelta y la miró a los ojos. En su mirada había dolor, miedo y algo más. Una súplica de comprensión. No puedo arriesgarme a perder a mi hijo.
Usted lo pone en riesgo despidiéndome, dijo Lucía en voz baja. Martín acaba de empezar a revivir y yo acabo de empezar a perderlo definitivamente. Alejandro alzó la voz. Usted no lo entiende. Ella presentará una demanda. Tiene contactos, dinero, informes de especialistas. Me quitará a Martín y no lo volveré a ver jamás. Entonces, luche, demuestre que es un padre digno. ¿Cómo? Mostrando que contrato a gente que no es profesional y que enseña a mi hijo a jugar en el barro. Las palabras quedaron flotando en el aire. Lucía palideció, como si él la hubiera golpeado. ¿De verdad piensa eso?, preguntó en voz baja. Alejandro desvió la mirada. Creo que es usted una buena persona, pero eso no basta. Necesito garantías, documentos, resultados, y usted solo tiene amor. Solo amor, repitió Lucía. ¿Se oye usted? Solo amor. Como si fuera poco. Cogió su bolso. Me iré, porque no quiero ser la causa de su dolor. Pero sepa que está cometiendo un error. El mismo error que ha cometido durante 3 años. Elige el miedo en lugar de la vida. Lucía se dirigió a la puerta. En la entrada de la habitación del niño se detuvo. Martín estaba allí de pie con un juguete en las manos. No había oído las palabras, pero había visto las caras, los gestos. Había visto que Lucía se marchaba. El niño soltó el juguete, corrió hacia ella y le agarró las piernas con los brazos. «¡No te vayas!», le pidió con signos desesperados. «¡No te vayas, Lucía!». Ella se arrodilló y lo abrazó. Las lágrimas corrían por sus mejillas. «Perdóname, cariño. Tengo que irme». «¿Por qué?». «Porque tu papá te quiere y quiere lo mejor para ti, aunque ahora mismo no entienda qué es lo mejor». Le besó la coronilla, se enderezó y salió. La puerta se cerró. Martín se quedó de pie en medio del pasillo, luego se giró lentamente hacia su padre. En sus ojos no había enfado, solo una pregunta, la más terrible de todas las preguntas. ¿Por qué? Alejandro no pudo responder. Al día siguiente, llegó la nueva niñera. Se llamaba Marta Sánchez. Tenía 58 años, diploma de la Universidad Complutense de Madrid, 20 años de experiencia con niños con discapacidades del desarrollo, recomendaciones de 3 familias, artículos publicados en revistas especializadas, un currículum impecable, ojos fríos. Llegó con su propio programa de actividades, planificado al minuto para un mes entero. A las 8, desarrollo del lenguaje. A las 9, matemáticas. A las 10, motricidad fina. A las 11, lengua de signos. Almuerzo estricto. A las 12:30, paseo de 30 minutos. Siesta obligatoria. Nada de tortitas, nada de juegos, nada de barro. Martín se sentó a la mesa y miró a Marta Sánchez con ojos vacíos. Ella le explicaba ejercicios de gimnasia articulatoria. El niño obedecía, abría la boca, sacaba la lengua, repetía los movimientos mudos, como un robot, como un juguete mecánico. Alejandro lo observaba a través de las cámaras desde su oficina. Miraba a su hijo y sentía cómo todo se le anudaba por dentro. «Esto es lo correcto», se repetía. «Esto es profesional. Esto es seguro. Esto es muerte». Apagó el monitor e intentó concentrarse en el trabajo. No pudo. Ante sus ojos
flotaba el rostro de Martín. En el momento en que Lucía se había ido, el teléfono vibró. Un mensaje de Elvira. Veo que has contratado a una profesional de verdad. Buena decisión. Vendré el viernes a comprobar los progresos. Alejandro no contestó. Por la noche volvió a casa a las 9. Marta Sánchez lo esperaba con un informe. Martín ha trabajado bien. Ha completado el 70% de los ejercicios. El 30% restante no lo ha logrado. Pero es normal en la fase inicial. He elaborado un plan de corrección para la semana. ¿Cómo se ha sentido?, preguntó Alejandro. Marta Sánchez lo miró con perplejidad. ¿En qué sentido? Emocionalmente. ¿Ha estado contento, triste, se ha reído? Ella se encogió de hombros. Los niños con su discapacidad suelen ser emocionalmente reservados. Es normal. Lo importante es que el proceso educativo avanza. Alejandro asintió. Ella se fue. Él entró en la habitación del niño. Martín ya estaba acostado, tapado con la manta, ojos abiertos, mirando al techo. Alejandro se sentó en el borde de la cama. Hola, le dijo con signos. Martín no contestó, ni siquiera giró la cabeza. ¿Qué tal el día? Silencio. ¿Te gusta la nueva profesora? Martín se volvió despacio hacia su padre, lo miró directamente a los ojos y le dijo con signos: ¿Dónde está Lucía? Alejandro sintió cómo un nudo le subía por la garganta. Ya no trabaja aquí. ¿Por qué? Porque no sabía cómo explicarlo. Porque Marta Sánchez es mejor. Es una profesional. Y Lucía es buena persona, pero no puede ser tu niñera. Martín lo miró largo rato. Después hizo signos lentamente. Lo entiendo. Se giró hacia la pared y cerró los ojos. Conversación terminada. Alejandro se quedó un minuto más, mirando la espalda de su hijo. Después se levantó y salió. En el pasillo, sacó el teléfono, abrió la galería. Allí había un único vídeo que había grabado 3 semanas antes por casualidad, al probar un teléfono nuevo. En el vídeo, Martín y Lucía, en la cocina, hacen tortitas, se ríen. Alejandro activó el sonido, oyó la risa de Lucía, vio la sonrisa de su hijo y desactivó el vídeo. Borrar. Andre, vídeo. El dedo se quedó suspendido sobre el botón. No pudo. Pasó una semana. Marta Sánchez funcionaba como un reloj suizo. Precisa, sistemática, impecable. Martín completaba todos los ejercicios. Recibía pegatinas por sus logros. Avanzaba en el programa y moría a ojos vistas. Dejó de sonreír. Dejó de hacer preguntas. Dejó de acercarse a su padre por las tardes. Había vuelto a la misma jaula de la que Lucía lo había sacado. Alejandro lo veía cada día, cada minuto, y no sabía qué hacer. El jueves por la noche llegó a casa antes de lo habitual. Marta Sánchez ya se había ido. Martín estaba en su cuarto, sentado a la mesa, coloreando un dibujo, parte de un ejercicio didáctico. Alejandro se acercó y miró. El dibujo estaba coloreado con esmero, recto, correcto. El cielo azul, la hierba verde, el sol amarillo, sin vida. Recordó el pájaro de barro que Martín había modelado en el charco, torcido, imperfecto y lleno de vida. Martín tocó el hombro de su hijo. El niño levantó la cabeza. ¿Quieres salir a pasear? Martín miró el reloj de pared. Le dijo con signos:
Ahora no es hora de paseo. Marta Sánchez dice que el paseo es solo a las 3. Soy tu padre. Puedo cambiar la hora, pero el horario, olvídate del horario. Vamos. Bajaron al patio. Atardecía. Casi no había nadie. Alejandro llevó a su hijo no al parque infantil, sino al rincón del fondo, donde crecían unos viejos arces, los mismos que Lucía le había enseñado a Martín en sus primeros días. ¿Recuerdas este árbol?, le preguntó Alejandro con signos. Martín asintió. Algo brilló en sus ojos. Un recuerdo. Dolor. Lucía decía que en otoño las hojas se pondrían rojas. Sí, levantaron la cabeza. Las hojas ya habían empezado a cambiar de color. Doradas, escarlatas, naranjas, hermosas. Tenía razón, dijo Alejandro. Martín no respondió. Se quedaron en silencio, mirando el árbol. Entonces, Martín preguntó de repente, ¿por qué la mandaste irse? Porque tenía miedo de perderte. Pero me has perdido. Las palabras golpearon como una bofetada. Alejandro miró a su hijo. ¿Qué? Martín se volvió hacia él, ojos secos pero llenos de dolor. Me has perdido, papá. Estoy aquí, pero no estoy. 7 años, un niño sordo, y había dicho lo que los adultos no eran capaces de decir. Alejandro se dejó caer de rodillas sobre la tierra mojada. Abrazó a su hijo. Perdóname, Dios mío, perdóname. Martín no le devolvió el abrazo. Simplemente se quedó allí de pie, pequeño, frío, lejano, perdido. Alejandro lo soltó y lo miró a los ojos. ¿Qué tengo que hacer? Dime, ¿qué tengo que hacer para recuperarte? Martín hizo signos lentamente, con claridad. Trae a Lucía de vuelta. No puedo. Si lo hago, la abuela te llevará a través de los tribunales, para siempre. Pues que me lleve. Alejandro se quedó petrificado. ¿Quieres irte? No. Pero si tengo que elegir entre tú sin Lucía y la abuela sin Lucía, da lo mismo. En todas partes es una jaula. El niño se dio la vuelta y caminó hacia el portal. Alejandro se quedó de rodillas bajo el arce, mirando la espalda de su hijo, y por primera vez en 3 años lloró. Por la noche, Alejandro no durmió. Se sentó en su despacho con un vaso de whisky y miró la carpeta con los informes de los especialistas que había traído Elvira. Los releyó con atención y se fijó en algo que se le había pasado la primera vez. Todos los informes estaban elaborados a partir de un solo video, el de Martín jugando en el barro. Ninguno de aquellos especialistas había visto al niño en persona. No había hablado con él. No conocía su historia. Juzgaban por un minuto de grabación. Alejandro abrió el portátil, buscó los datos de contacto de aquellos profesionales y empezó a llamar. La primera, una psicóloga infantil, la doctora Marina Gutiérrez, contestó al tercer tono. Dígame. Buenas noches. Soy Alejandro Montero, el padre de Martín. Usted emitió un informe sobre mi hijo. Pausa. Sí, me acuerdo. ¿Cuál es la duda? ¿Vio usted a mi hijo en persona? No. Me mostraron un vídeo. Eso es suficiente para una valoración preliminar. Preliminar. En el informe se habla de un dictamen definitivo. Otra pausa, más larga. Yo hice lo que me pidieron. Elvira, ¿verdad? Ella le pidió que redactara un informe negativo.
Me pidió que evaluara la situación desde un punto de vista profesional. Vi a un niño en condiciones antihigiénicas y vio a un niño que sonreía por primera vez en 3 años. Alejandro sintió cómo la rabia ascendía como una ola. Vio a un niño feliz, pero escribió que estaba abandonado. ¿Por qué? Silencio. No tengo obligación de responder a sus preguntas. La tendrá si piensa declarar en un juicio, y haré todo lo posible para que ese juicio tenga lugar y su reputación profesional sea examinada. Colgó, llamó al segundo especialista, al tercero. El resultado fue el mismo. Ninguno había visto a Martín en persona. Todos habían redactado el informe a petición de Elvira. Todos reconocían que había sido un favor amistoso, una cortesía entre colegas. A las 3 de la madrugada, Alejandro tenía el panorama completo. Su suegra iba de farol. No tenía fundamentos reales para una demanda, solo miedo y manipulación. Pero eso había bastado para obligarlo a despedir a Lucía. Alejandro cerró el portátil y miró el teléfono. El número de Lucía estaba en los contactos. Dudó. Después recordó el rostro de Martín. «Me has perdido, papá», y pulsó la tecla de llamada. Tonos largos. Ya pensaba que no contestaría, pero al séptimo tono oyó una voz queda. «Diga, Lucía, soy Alejandro Montero». Pausa. Oía su respiración. «Le escucho». Yo no sabía por dónde empezar. «Necesito su ayuda». «Martín, ¿para qué?» «Usted dijo que yo era un peligro para su hijo». «Dije muchas tonterías». «Perdóneme». Silencio. Luego, «¿Cómo está?» «Martín se muere. Lentamente pero sin remedio. La nueva niñera es impecable, cualificada y lo mata con cada lección». Oyó que Lucía sollozaba. «Lo sabía», susurró ella. «Dios mío, sabía que pasaría esto. Vuelva, por favor. Lucharé contra Elvira en los tribunales si hace falta, pero necesito su ayuda. Martín necesita su ayuda. Y si pierde, si el juez decide que usted no es apto, entonces habré perdido, pero al menos habré perdido luchando por mi hijo y no rindiéndome sin pelear». Larga pausa. «¿Cuándo me incorporo?» «Mañana, ahora mismo, cuando sea. Mañana a las 7, como siempre». «Gracias», exhaló Alejandro. «Gracias, Lucía. No me dé las gracias a mí. Déselas a Martín. Es él quien lo ha devuelto a la vida». Colgó. Alejandro se quedó sentado en la oscuridad del despacho y sintió como algo se movía dentro de él. Por primera vez en 3 años no sentía miedo ante el futuro. Sentía esperanza. Martín se despertó al notar que le tocaban el hombro. Abrió los ojos y vio a su padre. «Buenos días», le dijo Alejandro con signos. «Tengo una sorpresa para ti». El niño se sentó en la cama, frotándose los ojos. «¿Cuál?» «Ven a la cocina». Salieron al pasillo. Martín caminaba, adormilado, sin terminar de despertarse. En la cocina olía a tortitas. El niño se quedó clavado en el umbral. Frente a los fogones estaba Lucía, con el mismo vestido sencillo, el mismo delantal, la misma sonrisa. Se giró, vio a Martín y su cara se iluminó. «Hola, cariño». Martín no se movía.
La miraba con los ojos como platos. Después, lentamente, hizo signos. «Has vuelto. He vuelto. Para siempre». Lucía miró a Alejandro. Él asintió. «Para siempre», respondió ella. Martín se quedó un segundo más inmóvil, después se lanzó corriendo hacia ella, la agarró por la cintura, hundió la cara en su estómago. El cuerpo le temblaba por los sollozos. Lucía se arrodilló, lo abrazó, le acarició la cabeza, lo meció, le susurraba cosas. Él no oía las palabras, pero las sentía. Alejandro estaba en la puerta mirándolos. A su hijo que había vuelto a vivir, a la mujer que se lo había devuelto, y comprendió que, pasara lo que pasara después, había tomado la decisión correcta. Martín se calmó por fin, se secó las lágrimas, levantó los ojos llorosos hacia Lucía. «¿Las tortitas están listas?», preguntó con signos. Y en su gesto había la primera sonrisa en una semana. «Casi», contestó ella. «¿Quieres ayudar?». El niño asintió. Cocinaron juntos, como la primera vez, como siempre. Martín batía la masa, Lucía freía, Alejandro ponía la mesa. Por primera vez en 3 años se parecían a una familia. Cuando se sentaron a desayunar, Martín preguntó de repente: «¿Y la abuela? ¿Vendrá? ¿Vendrá?». Asintió Alejandro. «¿Y se me llevará?». «Lo intentará, pero no te dejaré ir. ¿Lo prometes?». Alejandro extendió la mano por encima de la mesa y tomó la pequeña mano de su hijo. «Lo prometo. Pase lo que pase. Lucharé por ti, por nosotros». Martín le apretó la mano con fuerza. «Yo también lucharé. ¿Tú?». «Yo. Le diré al juez que quiero quedarme contigo y con Lucía». 7 años. Un niño sordo y más valor que muchos adultos. Alejandro sintió que las lágrimas se le agolpaban en los ojos. Se contuvo y sonrió. «Entonces ganaremos». Lucía los miraba a ambos y rezaba en silencio para que fuera verdad. Elvira llegó el viernes a las 3 en punto de la tarde, como había anunciado. Alejandro la recibió en el salón. Solo le había pedido a Lucía que alargara el paseo con Martín. «¿Dónde está Martín?», preguntó la suegra, nada más entrar. «¿De paseo con Marta Sánchez?». «Con Lucía». El rostro de Elvira se petrificó. «¿La has traído de vuelta?». «Sí, después de todo lo que te dije, precisamente por eso». Elvira se dejó caer lentamente en el sofá. Lo miraba como si lo viera por primera vez. «¿Sabes lo que voy a hacer ahora?». «Lo sé. Presentará una demanda. Intentará llevarse a Martín». «No lo intentaré. Lo haré». Alejandro sacó la carpeta, la misma de los informes, y la dejó caer sobre la mesa delante de ella. «Con estos informes de sus amigos, que ni siquiera han visto a mi hijo, Elvira, llamé a cada uno de ellos y grabé las conversaciones. Tengo pruebas de que fue todo una farsa». La suegra palideció. «¿Grabaste las conversaciones?». «Sí. Y si presenta la demanda, las presentaré como prueba. Además, demostraré que en 3 semanas de trabajo con Lucía, Martín progresó más que en 3 años con sus profesionales». «¿Qué progreso? ¿Revolcarse en el barro?». «Se ha vuelto feliz», alzó la voz Alejandro. «Ha empezado a vivir». «¿No es eso progreso?». Elvira se levantó. Su voz era fría como el hielo. «No lo entiendes, Alejandro. La felicidad no es el objetivo de la educación de un niño con necesidades especiales.
El objetivo es la adaptación, prepararlo para una sociedad que no va a mimarle como lo hace tu Lucía. Yo creo que la felicidad es el único objetivo. Todo lo demás lo conseguirá solo si es feliz. Ingenuidad, amor. Se miraron, el uno al otro. Dos mundos, dos enfoques, dos verdades que no podían convivir. De acuerdo, dijo finalmente Elvira. Entonces, que decida un juez. Presentaré la demanda el lunes. Preséntela. Estaré preparado. Ella se dirigió a la puerta. En el umbral se giró. Isabel no te perdonaría esto. Alejandro negó con la cabeza. Isabel estaría orgullosa, porque por fin me he convertido en el padre que ella quería que fuese. Elvira dio un portazo. Alejandro se quedó solo en el salón. Le temblaban las manos. El corazón le latía desbocado. Había ganado un asalto, pero la guerra acababa de empezar. El juicio se fijó para mediados de octubre y 3 semanas para prepararse. Alejandro contrató a los mejores abogados, reunió pruebas, grabó videos de las clases de Martín con Lucía, cómo aprendía el niño, cómo jugaba, cómo se desarrollaba. Pidió informes a especialistas independientes. De verdad que vinieron, pasaron varios días con Martín, hablaron con Lucía, estudiaron sus métodos. El dictamen fue rotundo. El niño demuestra un avance significativo en su desarrollo emocional y social. Los métodos de trabajo de la educadora son acordes con los enfoques modernos de atención a niños con discapacidad auditiva. Se recomienda continuar. Alejandro respiró aliviado, pero Lucía estaba tensa. ¿Ocurre algo?, le preguntó una noche, cuando Martín ya dormía. Estaban en la cocina, tomando un té. Fuera llovía. Octubre en Madrid era frío y gris. Tengo miedo, dijo Lucía en voz baja. ¿De qué? ¿De perder? ¿De que nos quiten a Martín? ¿De que todo lo que hemos construido sea en vano? Alejandro le cubrió la mano con la suya. No será en vano. Aunque perdamos, Martín sabe ahora lo que es ser feliz. Nadie le quitará ese recuerdo. Lucía lo miró. Ha cambiado usted, don Alejandro. Llámeme Alejandro, simplemente. Y sí, he cambiado. Gracias a usted, gracias a Martín. Ella sonrió, débilmente, pero sonrió. ¿Sabe lo que he entendido estos meses? ¿Qué? Que lo más terrible para un padre no es perder a un hijo físicamente. Lo más terrible es perderlo emocionalmente, cuando está a tu lado pero muy lejos, cuando respira pero no vive. Alejandro asintió. Perdí a Martín hace 3 años. La noche en que murió Isabel enterré a mi hijo junto con mi mujer, y usted me lo devolvió. Él volvió solo. Yo solo le señalé la puerta. No, usted hizo mucho más. Me enseñó lo que significa querer. Lucía bajó la mirada. Tuve un hermano pequeño, Pablo. Nació sordo, como Martín. Mis padres se avergonzaban de él, lo escondían en casa, no lo llevaban al colegio, no lo dejaban salir. Decían que lo protegían del mundo cruel. La voz le temblaba. Murió a los 14 años de una neumonía. Los médicos dijeron que si hubiera salido más al aire libre, si se hubiera movido, si hubiera vivido, quizá habría sobrevivido, pero no vivía. Existía en una jaula. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Me juré que jamás permitiría que ningún niño repitiera el destino de Pablo. Por eso me hice pedagoga de sordos.
Por eso trabajo como trabajo. Por eso no podía soportar ver cómo usted encerraba a Martín en su jaula de oro. Alejandro se levantó y la abrazó. Lucía hundió la cara en su hombro y lloró. Se permitió llorar por primera vez. No perderemos, le dijo él en voz baja. Se lo prometo, no perderemos. Pero ambos sabían que las promesas no siempre se cumplen. La mañana de octubre recibió a Madrid con una llovizna gélida. Alejandro se despertó a las 5, sin haber dormido bien. Toda la noche dando vueltas, repasando mentalmente la vista que se avecinaba, la primera audiencia por la demanda de limitación de la patria potestad. Se levantó, fue a la habitación de Martín. El niño dormía, acurrucado, abrazando aquel pájaro de barro que no había soltado. Alejandro se sentó en el borde de la cama y le acarició la cabeza con cuidado. «Perdóname por meterte en esto», susurró. El niño no oyó, pero como si lo sintiera, se giró en sueños y se acercó a su padre. Alejandro le tomó la mano pequeña entre las suyas y se quedó así hasta que amaneció. A las 9 de la mañana estaban en el juzgado de primera instancia, un edificio gris, pasillos largos con pintura descascarillada, olor a humedad y a papeleo oficial. Alejandro llevaba a Martín de la mano. Lucía caminaba a su lado, pálida, con los labios apretados. El abogado de Alejandro, Pablo Serrano, un experimentado letrado de familia, los esperaba a la entrada de la sala. «¿Preparados?», preguntó. «No», respondió Alejandro con franqueza. «Pero no hay alternativa». Entraron. La sala era pequeña. A la izquierda, Elvira con su abogada, una mujer de unos 50 años, de rostro duro y ojos acerados. A la derecha, el sitio para Alejandro y su defensa. Elvira miró a Martín. El niño se pegó instintivamente a su padre. «Martín no debería estar presente en la audiencia», dijo ella con frialdad. «Esto traumatiza al niño. Martín tiene derecho a estar aquí», objetó Pablo Serrano. «El caso le atañe a él». «Señoría», se dirigió la abogada de la demandante a la jueza, una mujer de mediana edad con toga. «Solicitamos que el menor sea retirado de la sala. Su presencia en el proceso puede causarle un daño psicológico». La jueza, doña Carmen Villanueva, miró a Martín, luego a Alejandro. «El menor permanecerá, pero si observo que se siente incómodo, les pediré que lo saquen. ¿De acuerdo?» Alejandro asintió. Comenzó la audiencia. La abogada de Elvira, doña Ana Belén Mateo, se levantó y empezó a exponer la posición de la demandante. Voz clara, segura, implacable. «Señoría, alegamos que don Alejandro Montero no cumple adecuadamente con sus obligaciones como padre de un menor con discapacidad. Martín Alejandro Montero, de 7 años, padece hipoacusia neurosensorial bilateral de 4º grado. Sordera funcional. Un niño así necesita un enfoque especializado, clases sistemáticas con profesionales cualificados, un entorno estable. Sacó una carpeta con documentos. En cambio, nos encontramos con lo siguiente. El padre trabaja 14 horas diarias, ausente en la práctica de la vida del menor. La educación está enteramente delegada en una niñera sin la cualificación adecuada. Lucía Navarro, 28 años, formación universitaria en un centro de provincias, experiencia laboral en una guardería que fue clausurada por... «Eso es mentira». No pudo contenerse Lucía. Silencio. Pablo Serrano
Le puso la mano en el hombro. Ana Belén Mateo continuó. Disponemos de grabaciones de video en las que se ve al menor en condiciones antihigiénicas, jugando en el barro, calándose bajo la lluvia con ropa cara destrozada. Esto demuestra una ausencia total de control por parte del padre y una irresponsabilidad absoluta de la niñera. Encendió un proyector. En la pared apareció el video. Martín, Lucía y Alejandro en el charco, jugando, riendo, modelando figuras de barro. Alejandro miraba la pantalla y veía algo completamente distinto. Veía felicidad, la primera sonrisa auténtica de su hijo en 3 años. Pero Ana Belén Mateo pintaba otro cuadro. Observen al menor, cubierto de barro, empapado, en octubre, con temperaturas cercanas a 0. Esto supone una amenaza directa para su salud. Y el padre no solo no lo detiene, sino que participa en ello. La jueza miraba la pantalla en silencio. Sostenemos, concluyó Ana Belén Mateo, que Martín Montero necesita un entorno estable y controlado. Su abuela, doña Elvira Montero de Castillo, antigua jefa de servicio hospitalario, mujer de reputación intachable, está dispuesta a asumir la tutela de su nieto. Dispone de todas las condiciones necesarias. Un amplio piso en Sevilla, contactos con los mejores centros de rehabilitación, tiempo y voluntad para ocuparse del niño. Solicitamos al tribunal que limite los derechos de patria potestad de don Alejandro Montero y transfiera la tutela a la abuela. Se sentó. Se hizo el silencio. Alejandro sentía como Martín le apretaba la mano cada vez más fuerte. Miró a su hijo. El niño estaba pálido. Le temblaban los labios. Todo irá bien, le dijo con signos. Martín no contestó. Solo se aferró más a la mano de su padre. Pablo Serrano se levantó, se ajustó las gafas, abrió su carpeta. Señoría, permítame exponer nuestra posición. Sí, don Alejandro trabaja muchas horas, como millones de padres en este país, pero eso no lo convierte en un mal padre. En los últimos 3 meses ha cambiado radicalmente su forma de criar a su hijo y los resultados son evidentes. Puso otro vídeo. Martín, en clase con Lucía, cuenta piedras, estudia árboles, se ríe, hace preguntas con signos. Este es el mismo niño, pero fíjense en su cara. Está vivo, está feliz, se desarrolla, no según un manual, sino según la vida. Pablo Serrano sacó los informes de los expertos independientes. Disponemos de las valoraciones de 3 especialistas que trabajaron con Martín en persona. Todos confirman que durante el período de trabajo de Lucía Navarro, el niño ha experimentado un progreso notable. Mejora de la comunicación, de la estabilidad emocional, de la actividad cognitiva. Esto no son juegos en el barro. Son metodologías modernas de desarrollo a través de la experiencia sensorial. Se volvió hacia Ana Belén Mateo. En cuanto a la cualificación de Lucía Navarro, es cierto que no se licenció en la Complutense, pero tiene algo que muchos titulados no poseen: amor por el niño y comprensión de sus necesidades. El amor no sustituye al profesionalismo, soltó Ana Belén Mateo con frialdad. Pero el profesionalismo sin amor mata, replicó Pablo Serrano. La jueza levantó la mano. Les ruego que se ciñan al procedimiento. Continúe.
Pablo Serrano asintió. También disponemos de pruebas de que los informes de especialistas presentados por la parte demandante fueron elaborados de forma parcial. Tengo grabaciones de las conversaciones telefónicas. Señoría, saltó Ana Belén Mateo, esas grabaciones se obtuvieron ilegalmente. Se obtuvieron en el marco de conversaciones privadas de las que informé previamente a mis interlocutores, respondió Pablo Serrano con calma. Todo dentro de la legalidad. La jueza tomó las grabaciones y escuchó fragmentos. Su rostro permaneció impenetrable. El tribunal admite estas pruebas a efectos de valoración. Ana Belén Mateo palideció. Pablo Serrano prosiguió. La demandante afirma que la abuela puede ofrecer mejores condiciones, pero permítame preguntarle, ¿dónde ha estado esta abuela los últimos 3 años? ¿Por qué no ayudó al padre, no lo apoyó, no participó en la crianza de su nieto? Solo aparece ahora, cuando el niño es feliz, y en lugar de alegrarse, intenta destruirlo todo. Elvira apretó los labios, pero no dijo nada. Pedimos al tribunal, concluyó Pablo Serrano, que desestime la demanda y deje al niño con su padre. Don Alejandro Montero no es un padre perfecto, pero es un padre que ama a su hijo. Y para un niño de 7 años que perdió a su madre, eso es lo más importante de todo. Se sentó. La jueza miró a Elvira. La parte demandante desea hacer alguna aclaración. Elvira se puso en pie, se irguió. La voz era firme, pero en los ojos le relampagueó algo. Dolor. Señoría, no pretendo destruir la vida de mi nieto. Pretendo salvarla. Mi hija murió hace 3 años. La perdí y no puedo perder también a mi nieto. La voz le tembló. Veo que Alejandro lo intenta, pero los intentos no bastan. Martín necesita estabilidad, un sistema, ayuda profesional. Puedo dárselo, no por deseo de arrebatar, sino por deseo de ayudar. Miró a Alejandro. Sé que lo quieres, pero el amor a veces no es suficiente. Se sentó en la sala. Reinó el silencio. La jueza se reclinó en el respaldo. ¿Alguien más desea intervenir? Alejandro se levantó. ¿Puedo hablar? Usted es la parte demandada. Tiene derecho. Salió al frente. El corazón le golpeaba en el pecho. Le temblaban las manos, pero se obligó a hablar con calma. Señoría, hace 3 años enterré a mi esposa. Ese día me enterré también a mí mismo. Dejé de vivir. Simplemente funcionaba. Trabajaba, ganaba dinero, contrataba especialistas para mi hijo. Pensaba que eso era cuidarlo. Hizo una pausa. Estaba equivocado. Martín no necesitaba dinero ni especialistas. Necesitaba un padre. Una persona viva a su lado que lo abrazara, que jugara con él, que simplemente estuviera ahí. Lucía me enseñó eso. Ella me devolvió a mi hijo. A mí, la vida. Alejandro se volvió hacia Martín. El niño lo miraba con los ojos desorbitados. No pido al tribunal que crea en mis palabras. Pido que escuche a mi hijo. La sala se quedó en suspenso. Martín no oye, pero puede hablar con signos y tiene derecho a decir dónde quiere vivir. La jueza frunció el ceño. El menor tiene 7 años. Según la ley, su opinión se tiene en cuenta
Si es capaz de formularla, intervino Pablo Serrano, y Martín es capaz. La jueza miró a Martín, después asintió. Acércate, Martín. Martín estaba inmóvil, mirando a la jueza, a su padre, a su abuela, un niño pequeño con un traje formal y unos enormes ojos grises llenos de miedo. Martín. Se agachó Alejandro a su lado y le habló con signos. No tengas miedo, solo di la verdad. El niño se levantó despacio. Lucía se acercó y lo tomó de la mano. Yo traduciré. De acuerdo. Martín asintió. Se acercaron a la mesa de la jueza. Doña Carmen Villanueva miraba al niño con dulzura, sin presión. Martín, me llamo Carmen. Soy jueza. ¿Sabes lo que eso significa? Lucía tradujo con signos. Martín asintió. Yo decido dónde es mejor que vivas, con tu papá en Madrid o con tu abuela en Sevilla. Pero para decidir bien, necesito escucharte a ti. ¿Estás dispuesto a contestar mis preguntas? De nuevo traducción. De nuevo un asentimiento. Bien. Primera pregunta. ¿Quieres a tu papá? Martín miró a Alejandro e hizo signos despacio, con claridad. Sí, lo quiero mucho. Lucía tradujo en voz alta. En su voz temblaban las lágrimas. ¿Quieres a tu abuela? Martín miró a Elvira. Calló un momento y después hizo signos. Sí, pero le tengo miedo. Elvira se estremeció como si la hubieran golpeado. ¿Por qué le tienes miedo? Preguntó la jueza. Es estricta. Siempre dice que hago las cosas mal, que tengo que esforzarme más, que no soy como los demás niños. Lucía traducía, y con cada palabra Elvira palidecía un poco más. ¿Y tu papá? Él también dice eso. Martín negó con la cabeza. Antes lo decía, cuando estaba la niñera antigua, pero ahora no. Ahora dice que soy bueno, que lo estoy consiguiendo, que está orgulloso de mí. Y Lucía, ¿qué dice ella? El rostro del niño se iluminó por primera vez con una sonrisa. Lucía dice que no estoy roto, que simplemente soy diferente, que la sordera no es una enfermedad, solo es mi forma de escuchar el mundo. La jueza asintió. Entendido, Martín. Si pudieras elegir, ¿dónde querrías vivir? El niño no dudó ni un segundo. Con papá y con Lucía. ¿Por qué? Martín reflexionó. Luego hizo signos despacio, buscando los gestos adecuados. La abuela quiere arreglarme. Papá antes también quería. Pero Lucía le enseñó que no necesito que me arreglen. Solo necesito que me quieran tal como soy. Miró a su padre. Papá ha aprendido. Ahora juega conmigo. Ya no me obliga a estudiar todo el rato. Me deja modelar con barro, correr bajo la lluvia, ser un niño. Las lágrimas corrían por el rostro de Lucía. Alejandro apretaba los reposabrazos de la silla con tanta fuerza que se le habían puesto blancos los nudillos. La abuela dice que me quiere, continuó Martín, pero su amor duele. Es como ropa que te aprieta, te ahoga. Elvira se cubrió el rostro con las manos. ¿Y el amor de tu papá? Preguntó la jueza en voz baja. Martín sonrió. El amor de papá es como el cielo grande. A veces da miedo, porque él todavía está aprendiendo a querer bien. Pero no tengo miedo, porque sé que no me abandonará, aunque sea difícil. La jueza contempló al niño largo rato,
Después asintió. Gracias, Martín. Eres muy valiente. Puedes volver a tu sitio. Martín se acercó a su padre. Alejandro lo abrazó. Hundió la cara en la coronilla de su hijo. Los hombros le temblaban. Doña Carmen Villanueva se puso en pie. El tribunal se retira a deliberar. Les ruego que permanezcan en sus puestos. Salió. Los 20 minutos de espera se hicieron eternos. Alejandro tenía a Martín en el regazo y le acariciaba la cabeza. Lucía estaba sentada a su lado, apretándole la mano. Elvira permanecía al otro lado de la sala, erguida, inmóvil, como una estatua. Por fin la puerta se abrió. La jueza volvió, se sentó a la mesa. Todos en pie, por favor. Se levantaron. Oídas las partes, examinadas las pruebas presentadas y escuchada la opinión del menor, el tribunal resuelve. Pausa, interminable, insoportable, desestimar la demanda en su totalidad. Los derechos de patria potestad de don Alejandro Montero quedan íntegros. Martín Alejandro Montero continuará residiendo con su padre. Alejandro no lo asimiló de inmediato. Miraba a la jueza sin creer lo que oía. No obstante, prosiguió doña Carmen Villanueva, el tribunal recomienda a don Alejandro Montero que realice un curso de terapia familiar junto con su hijo y que garantice el contacto regular del menor con su abuela, siempre que dicho contacto se desarrolle en un entorno cómodo para Martín. Miró a Elvira. Doña Elvira, usted quiere a su nieto. Eso es evidente. Pero el amor sin aceptación no es amor, es control. El niño necesita una abuela que lo acepte tal como es. Piénselo. Se volvió hacia Alejandro. Y a usted, don Alejandro, quiero decirle que va por buen camino. No se desvíe. Su hijo lo necesita, no al padre perfecto, sino al padre real. Golpeó con el mazo. Se levanta la sesión. La sala estalló. Pablo Serrano le estrechó la mano a Alejandro. Lucía abrazó a Martín. El niño no terminaba de entender qué había pasado, pero veía las lágrimas de alegría en las caras de los mayores y sonreía. Alejandro miró a Elvira. Ella estaba sentada, inmóvil, con la vista perdida. Se acercó y se sentó a su lado. Elvira. Ella levantó los ojos hacia él. Había lágrimas, las primeras en muchos años. Quería lo mejor, susurró. De verdad que quería lo mejor. Lo sé, pero lo he hecho peor. Como siempre. Alejandro le tomó la mano. Aún se puede arreglar. Martín necesita una abuela, pero una que lo quiera sin intentar curarlo. Elvira miró a su nieto. Martín estaba junto a Lucía, agarrado de su mano. Vio a su abuela y le hizo un tímido gesto de saludo. Algo se rompió en el pecho de la anciana. ¿Puedo? ¿Puedo abrazarlo?, preguntó. Pregúntale a él. Elvira se acercó a Martín. Se puso de rodillas con torpeza, con dificultad. Le dijo con signos torcidos, con errores, pero sinceros. Perdóname, Martín. He sido una mala abuela. Quería arreglarte, pero tú no estás roto. Eres maravilloso tal como eres. Las lágrimas le corrían por el rostro. Puedo aprender. Aprender a ser una buena abuela. Martín la miró sorprendido. Después, despacio, asintió. Dio un paso adelante y la abrazó. Elvira estrechó a su nieto contra sí y lloró. Por primera vez lloraba no de pena, sino de alivio. Noviembre fue sorprendentemente templado. Alejandro vendió uno de sus restaurantes
y redujo su jornada laboral a 8 horas. Ahora volvía a casa a las 5 de la tarde, como un padre cualquiera. Lucía siguió trabajando, pero su cargo sonaba diferente. Ya no era niñera, sino pedagoga familiar, y ya no vivía en un piso compartido en Córdoba, sino en la habitación de invitados del ático de los Montero. Era más práctico para todos. Elvira viajaba desde Sevilla cada 2 semanas. Traía regalos, pero ya no eran libros de texto, sino juguetes. Paseaba con Martín. Aprendía lengua de signos a través de vídeos en internet. Se esforzaba. No siempre le salía bien. A veces recaía en viejas costumbres. Empezaba a exigir, a controlar, pero Martín le explicaba con paciencia por signos. Abuela, no me voy a romper, te lo prometo. Y ella aprendía a soltar. Un sábado, Alejandro, Lucía y Martín fueron al campo, un pueblo pequeño, a 100 kilómetros de Madrid, donde vivían los padres de Lucía. Su madre, doña Teresa, los recibió con empanadas caseras y lágrimas de alegría. «Aquí está tu chico», abrazó a Martín. «¡Qué guapo es!». Martín se azaró, pero sonrió. El padre de Lucía, don Sergio, un hombre callado de ojos bondadosos, le enseñó a Martín su taller, donde hacía juguetes de madera. El niño se quedó boquiabierto ante las estanterías llenas de figuritas de animales, cochecitos, pájaros. «¿Te gusta?», preguntó don Sergio con signos. Lucía les había enseñado a sus padres los rudimentos de la lengua de signos. Martín asintió con entusiasmo. «Elige la que quieras». El niño recorrió toda la estantería y se detuvo ante una figurita de ave fénix tallada en madera, con las alas desplegadas, viva como el fuego. «Esta». Don Sergio descolgó la figurita y se la tendió a Martín. «Es tuya». Por la noche se sentaron todos a la mesa. Alejandro, Lucía, Martín, los padres de Lucía. Tomaron té con empanadas. Charlaron. Lucía traducía para Martín. El niño se reía de los chistes del abuelo. Probaba la mermelada que la abuela Teresa había hecho especialmente para él. Alejandro contemplaba aquella escena y sentía algo que no había sentido en mucho tiempo. Estaba en casa. No en un ático con suelos de mármol y muebles de diseño, sino en casa, donde hacía calor, donde le aceptaban, donde le querían. Lucía atrapó su mirada y sonrió. «¿En qué piensa?». «En que la felicidad es sencilla, mucho más sencilla de lo que yo creía». «Sí», asintió ella, «solo que solemos complicarla». Martín se acercó a su padre, se subió a sus rodillas y le dijo con signos: «Papá, ¿volveremos aquí?». «Claro, cuando quieras. ¿Y Lucía se quedará con nosotros para siempre?». Alejandro miró a Lucía. Ella se sonrojó y bajó los ojos. «Eso depende de Lucía», respondió. Martín se volvió hacia ella. «Lucía, ¿te quedarás?». Ella levantó la mirada, contempló al niño, luego a Alejandro. En su mirada había de todo: esperanza, miedo, amor. «Me quedo», dijo en voz baja. «Si vosotros queréis, queremos». Martín la abrazó. Alejandro extendió la mano y cubrió la de ella con la suya. «Queremos mucho». Los padres de Lucía se miraron y sonrieron. Doña Teresa se secó una lágrima a hurtadillas. Marzo llegó con los primeros calores. La nieve se derretía dejando al descubierto la tierra negra.
En el ático del Paseo de la Castellana se habían producido cambios. Las paredes blancas se habían pintado de tonos cálidos, beiges y suaves. Se habían colgado fotografías. Martín con Lucía, Martín con Alejandro, los tres juntos. En las estanterías aparecieron juguetes, no caros ni de diseño, sino corrientes, gastados de tanto jugar. El ático había dejado de ser un museo para convertirse en un hogar. Un sábado, Alejandro, Lucía y Martín fueron a la casa de campo que Alejandro había comprado en las afueras de Madrid. Una casita de madera con un terreno donde se podía cavar en la tierra, plantar flores, simplemente respirar. Después de la lluvia, los tres salieron al patio. La tierra estaba mojada, embarrada, perfecta para modelar. ¿Hacemos figuras?, preguntó Lucía. Martín asintió con entusiasmo. Se sentaron directamente en el suelo. Alejandro con unos vaqueros viejos que no le importaba manchar. Lucía con un vestido sencillo. Martín en camiseta y pantalón corto. Y modelaron pájaros, toda una bandada, torcidos, irregulares, preciosos. Martín hizo un ave fénix, como siempre. Alejandro una cigüeña, porque Lucía le dijo que las cigüeñas traen la felicidad. Lucía un gorrión, pequeño y humilde. Cuando terminaron, colocaron las figuritas en el porche para que se secaran al sol. Bonito, dijo Martín con signos. Mucho, asintió Alejandro. Lucía contemplaba los pájaros, al hombre y al niño a su lado, sus propias manos manchadas de barro, y sonreía. ¿Sabéis una cosa?, dijo. Mi hermano Pablo decía que cuando fuera mayor se convertiría en un pájaro para escapar de la jaula. La voz le tembló. No tuvo tiempo de crecer, pero creo que está contento. Contento de que Martín crezca en libertad, de que no esté en una jaula. Alejandro la rodeó con el brazo. Gracias por sacarnos a los dos. No fui yo, fuisteis vosotros mismos. Yo solo señalé la puerta. Martín se subió a las rodillas de su padre y le dijo con signos: «Papá, ¿mamá nos ve?». Alejandro se quedó inmóvil. Por primera vez en 3 años Martín preguntaba por su madre. «Creo que sí, y está contenta, muy contenta, porque tú eres feliz». Martín asintió. Calló un momento y después añadió: «Yo creo que mamá nos envió a Lucía para que no estuviéramos tristes». Lucía sollozó. Alejandro los atrajo a ambos más cerca, a su hijo y a la mujer, que se había convertido en mucho más que una niñera. Se había convertido en familia. Estaban sentados en el porche, sucios, mojados, felices. Los pájaros se secaban al sol, y en el cielo los pájaros de verdad volvían del sur. Gritaban, se alegraban de la primavera, de la libertad, de la vida. Martín empezó el colegio, uno público inclusivo donde estudiaban niños con distintas capacidades. Los primeros meses fueron duros. Burlas, incomprensión, miedo. Pero Alejandro iba a recogerlo cada día en persona. Paseaban, hablaban, se apoyaban. Lucía le ayudaba con los deberes. No los hacía por él, sino que le enseñaba a apañárselas solo. A final de curso, Martín tenía amigos. 2 niños de su clase habían aprendido lengua de signos para poder comunicarse con él. La profesora lo elogiaba por su esfuerzo y su bondad. Elvira venía más a menudo. Había aprendido lengua de signos, lo suficiente para mantener conversaciones con su nieto. Paseaban juntos. Ella le contaba cosas de Isabel, de cómo era su madre, qué le gustaba, con qué soñaba.
Martín escuchaba y lloraba, pero eran lágrimas buenas, luminosas. En diciembre Alejandro le pidió matrimonio a Lucía. Nada de restaurantes, ramos de 100 rosas ni orquestas. Simplemente una noche, cuando Martín ya dormía, en la cocina donde se habían conocido. Lucía, me has hecho padre, un padre de verdad. Me harás también marido. Ella miraba el anillo en su mano. Sencillo, de plata, sin brillantes. ¿Estás seguro? Nunca en la vida he estado tan seguro de nada. ¿Y Martín? Él fue el primero en pedirme que te lo propusiera. Dijo que quiere que seas su madre. Oficialmente, las lágrimas corrieron por las mejillas de Lucía. Sí, 1000 veces sí. Él le puso el anillo. Se besaron en aquella misma cocina donde ella le había enseñado a hacer tortitas, donde había empezado su historia. La boda fue en primavera, íntima, con los más cercanos, los padres de Lucía, Elvira, unos pocos amigos de Alejandro, compañeros de trabajo de Lucía, y Martín como padrino, orgulloso y feliz. Cuando los novios se besaron tras los votos, el niño hizo signos para todos los invitados. Ahora ya no estoy solo. Ahora tengo una familia de verdad. Elvira lloraba en su pañuelo, pero eran lágrimas de alegría. Última escena. Atardecer de verano. La casa de campo a las afueras de Madrid. En el porche están sentados 4 personas. Alejandro, Lucía, ya esposa, Martín y Elvira. Ante ellos, el huerto que han cultivado juntos. Tomates, pepinos, fresas y pájaros. Decenas de pájaros de arcilla que Martín ha modelado durante todo el año, dispuestos a lo largo del perímetro del jardín como una bandada a punto de echar a volar. ¿Sabes lo que he entendido?, dice Alejandro mirando a su hijo. ¿Qué?, pregunta Martín con signos. Que el amor de verdad no le tiene miedo al barro, le tiene miedo a la esterilidad. Lucía se ríe. Elvira niega con la cabeza, pero sonríe. Martín se levanta, se acerca al borde del porche y alza los brazos como si fueran alas. ¿Qué haces?, pregunta Lucía. Vuelo, responde con signos. Mamá decía que todas las personas tienen alas, solo que no todas se atreven a desplegarlas. Sale corriendo por el jardín con los brazos extendidos, la cara al cielo. Alejandro, Lucía y Elvira lo contemplan. Es libre, dice Elvira en voz baja. Sí, asiente Alejandro. Por fin es libre. El sol se pone. Los pájaros de arcilla proyectan sombras alargadas y un niño de carne y hueso corre por la hierba, ríe en silencio, pero tan alto que lo oye el mundo entero. A veces hay que destruir un mundo estéril para encontrar la vida de verdad. La sordera de Martín no era el problema. El problema era el miedo de los adultos, el miedo a aceptar al niño tal como es. Lucía no curó al niño, simplemente le mostró a él y a su padre que la felicidad no exige perfección, exige aceptación. Alejandro no se convirtió en un padre perfecto, se convirtió en un padre real. Y eso es mucho más importante. Elvira no fue la villana. Fue una abuela que amaba y que tenía miedo de perder lo último que le quedaba de su hija, y aprendió a amar de otra manera, no controlando, sino dejando ir. ¿Y Martín? Martín aprendió lo más importante de todo. No está roto. Simplemente es diferente.
y eso es maravilloso. El barro en las manos de un niño no es una vergüenza, es la prueba de que está vivo. Silencio en el barro. La historia de cómo encontrar la voz donde no la hay y cómo escuchar el amor en el silencio. Fin de la historia.